Muy bien, vamos a tratar de comenzar nuestra sección preguntas con respuestas, donde la pregunta de hoy es ¿por qué los cristianos no hablan con malas palabras? O por lo menos tratan de no hacerlo. Este mensaje de la palabra de Dios fue compartido en un breve fragmento en estos días, pero ahora vamos a tratar de dar un panorama más completo en este breve audio. Eh, Hay veces que la gente confunde y piensa que no hablamos con malas palabras porque no nos gusta a nosotros hablar con malas palabras. Y no pocas veces me han pedido disculpas o perdón por decir una mala palabra delante de mí o por referirse a otra persona con malas palabras. Y yo digo, no es a mí a quien tienen que pedir disculpas o no es a mí a quien tienen que pedir perdón. Es el temor de Dios que te lleva de pronto a pedirle disculpas o perdón a Dios, porque es a Él quien no le agrada que sus hijos, su creación, no se maltraten con malas palabras, con insultos, etcétera. Y nosotros solamente tratamos de agradarle a Él. Pero veamos que no solamente es una cuestión de gustos, que a Dios no le gusta o no le agrada que se hable con malas palabras. Es mucho más que eso. Vamos a tratar de ver algunos pasajes de las Escrituras que nos llevan a ver, por ejemplo, en el punto número 1, que primeramente es un mandamiento de Dios. No hay opciones. Más allá que tengamos el libre albedrío y la libre elección de hacer lo que nosotros querramos, es un mandamiento de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 29 leemos, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Saltamos al 31 y dice, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros. Clarito, ¿verdad? Es un mandamiento. También podemos leer en el punto número 2 que es un fruto del Espíritu de Dios. Pero que hablar con malas palabras, no, justamente no referirse con malas palabras. Es un fruto del Espíritu de Dios. Porque siendo que tengamos la mala costumbre de hablar con malas palabras, sería una obra de la carne, una obra de la mentalidad humana. Por eso en Romanos 8, versículo 5 en adelante podemos leer lo siguiente. Los que siguen la mentalidad humana, esto es, los que son de la carne, solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu de Dios, solo piensan en satisfacer al Espíritu de Dios. El que se deja controlar por su mentalidad humana, esto es, por la carne, tendrá muerte. Pero el que se deja controlar por el Espíritu, controle su mente y tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, esto es, por su carne, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Muy bien, punto número 3. Fijémonos que es un ejemplo de Jesús. Y si es un ejemplo de Jesús y nosotros queremos imitar a nuestro Señor y Salvador, ¿qué más podríamos hacer? Vamos a ver cuál es el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 en adelante dice, Él no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Clarito, ¿verdad? Punto número 4. No vamos a hablar con malas palabras, porque además es impureza, es algo impuro, nos hace impuros delante de la presencia de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 15, versículo 10 dice, Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro a uno, sino lo que sale de la boca. Y si avanzamos al versículo 17 dice, ¿no ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente, o sea, de su corazón. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, las calumnias y los insultos.
Esto es lo que vuelve impuro a alguien. Clarito, ¿verdad? Nada para agregar. Punto número 5. No solamente no hablamos con malas palabras porque a Dios no le agrada, sino que también es condenatorio. Esto es más grave todavía, ¿verdad? Acá la cosa se pone dura, ¿verdad? Es condenatorio. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 en adelante podemos leer: ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Clarito, ¿verdad? Sobre todo con esta última parte, que es lo que nos lleva al tema que estamos tratando, ¿verdad? Los que maltratan a los demás con sus palabras, o sea, aquellos que dicen o tienen la mala costumbre de hablar con malas palabras, no tendrán parte en el reino de Dios. Muy bien. Punto número 6. Cristo dejó todo por nosotros. ¿Qué no somos capaces de dejar nosotros por Cristo? ¿Podríamos dejar y hacer el esfuerzo de hablar con palabras que edifiquen, con palabras honestas, de amor, de paz, de armonía? ¿Podríamos hacer eso? Fijémonos cómo Cristo dejó todo por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, decía Pablo, el apóstol. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Nada para agregar. Punto número 7. No hablaremos con malas palabras porque esta es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2 dice: por eso, hermano, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esto es entender y aceptar su voluntad. Y entender y aceptar su voluntad es que su creación hable con palabras honestas, con buenas palabras, y no con palabras corrompidas o con malas palabras. Clarito, ¿verdad? Así que con estos puntos que nosotros pusimos en cuestión, podemos estar casi seguros que a Dios no le agradan, pero que va más allá de eso, sino que no solamente no le agrada a Él, sino que de pronto es un mandamiento de Él, es un fruto del Espíritu de Dios que nosotros podamos dominar nuestra mente, nuestra carne y hablar con palabras que honren, que agraden a Dios. Fue un ejemplo de Jesús. Es impureza o algo impuro para nosotros y nos hace también impuros delante de Dios. Es condenatorio, ya que si tomamos como hábito esta práctica y no nos arrepentimos, no entraremos al reino de Dios. Y que si Cristo dejó todos, nosotros podríamos hacer el esfuerzo por dejar también esto, por lo menos por Él. Y por último y más importante, es que es la voluntad de Dios. Entonces podemos estar seguros que esto para nosotros tendría que ser un bien preciado para nuestra salvación y para nuestras vidas espirituales, reflexionar acerca de tomar el hábito de empezar a dejar las malas palabras y hablar de manera correcta y agradable a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para comprender más de los misterios de su reino. Hasta la próxima oportunidad.